Yo no estoy loco. En realidad creo estar más cuerdo que cualquiera que escuche este relato. No estoy loco, claro que no. Soy simplemente desafortunado. Desafortunado por tener esta familia que no me comprende. Que no quiere entender mi mundo interno. Yo no estoy loco, más allá de las acciones realizadas, y de la forma en las que fueron realizadas. No estoy loco. Y se los puedo demostrar. En primer lugar, tenemos que entender que la locura es una enfermedad mental. Un loco no es consciente de su realidad y yo estaba muy consciente cuando asesiné a mi hermana. Antes de que te alarmes, quiero contarte qué es lo que ocurrió y qué me llevó a tomar tal horrible e inexplicable decisión, según los otros, pues para mí fue lo más racional y justificado posible. Desde siempre he sabido que mi hermana Diana era la favorita de papá y mamá. Es más, no solo de ellos, sino de mis tíos, de mis abuelos, de mis primos y de la gente en general. Aunque el consentimiento fue igual para ambos, siempre supe que a ella la preferían más que a mí. Cuando mis padres miraban a Diana, no podían ocultar en sus rostros el resplandor, la alegría y ese regocijo que les generaba cuando conseguía todo lo que se proponía hacer. O cuando la veían relacionarse con otras personas, de forma tan madura, con la capacidad oratoria suficiente para agradarles a todos. Ellos no se daban cuenta, pero yo podía ver cómo sus ojos se iluminaban cuando otros hablaban de la belleza, no solo física sino también espiritual, de mi hermana menor. Y también veía cómo sus ojos se arrugaban, asqueaban e irritaban cuando alguien le hacía algo malo a ella. Incluso cuando uno de sus exnovios terminó con ella, papá y mamá no dudaron en hacerle la cruz. Lo marcaron para toda la vida como algo malo, algo prohibido, un nombre que no puede ser nombrado en casa y que su solo recuerdo, aún llenaba de lágrimas los ojos de mis padres. Incluso más que los de Diana. ¿Cómo se atreve alguien a hacerle daño a su ángel, a la luz de sus ojos? Con esto no estoy reclamándole a mis padres la falta de atención, pues porque realmente no la hubo. Al menos superficialmente hablando. Jamás me negaron nada, ni me odiaron por no ser tan fantástico como su hija. Cada vez que la idolatraban, siempre sobraba algún cachito minúsculo de cariño que pudieran lanzarme. Tal cual como uno lanza los restos de un pollo asado a sus perros. Pero yo no me quejaba. En primer lugar porque yo jamás desarrollé ese tipo de empatía y buena vibra que tenía mi hermana y con la cual encantaba a todo el mundo como la maldita bruja que era, perdón, sé que debo controlarme. No quiero hacer mucho ruido, porque los sacos al lado mío están despertando. Y en segundo lugar porque no lo necesitaba. Jamás necesité del cariño de mis padres para sobrevivir el día a día. La adolescencia la manejo, o dada a mi actual situación probablemente, la manejaba realmente bien. No me metía con nadie y nadie se metía conmigo. Y cuando trataron de meterse conmigo fue cuando atravesé, literalmente, la mano de uno de mis compañeros con unas filosas tijeras. Aquel día fue la primera vez que alguien me llamó loco. Pero en realidad no fue locura, sino una muestra de poder. Era necesaria dicha muestra para plantar mi bandera. Tenía que hacerles entender que yo no formaría parte de sus reglas idiotas de la escuela. Las leyes del bullying, de la popularidad o del compañerismo no me regían ni me interesaban, por lo tanto era mejor hacérselos entender de una vez. Simplemente quería que me dejaran en paz. Mi molestia era causada, no tanto por Diana, pues ella solo se dedicaba a vivir su vida siguiendo los principios que ella consideraba importante. Realmente todavía no tengo claro qué es lo que me molestaba. Solo sabía que no era feliz. Tal vez era esa aura de buena fortuna que siempre la rodeaba. Porque Diana no solo era la favorita de mis padres, sino también la de todo el mundo. Tal vez crean que exagero, pero en persona no podía evitar pensar eso. Todo lo bueno le ocurría a ella. Los amigos, las parejas, los logros. Diana era un ente social a toda costa. Era charlatana, divertida y caía bien muy rápido. Eso le había dado una gran cantidad de amigos de todas las clases. Cuando íbamos al centro comercial, siempre teníamos que detenernos porque ella se encontraba como mínimo a 50 personas en un día con las que se quedaba hablando y hablando. Parecía como si fuese una maldita famosa. Yo en cambio era diferente, no diré que todo lo contrario, porque a mí, sí me gustaba tener amigos. Pero quería amigos con los cuales poder compartir mis intereses. El problema era que mis intereses no eran del agrado de la mayoría y solo podía compartir mis gustos con unas cuantas personas en internet, tan peculiares como yo. En las relaciones amorosas también me llevaba la ventaja. Mientras ella tenía pretendientes por todos lados.
Yo tuve que conformarme con una tipa que jamás quise, pero que por las necesidades de sexo estuve con ella. La dejé, para poder buscar al fin una novia de verdad o alguna chica a quien pudiera darle el poco cariño que llevaba conmigo. Mi búsqueda terminaba siempre en el mismo sitio. En fracasados intentos por cambiar, no solo mi exterior, sino mi interior. Pero de nada servía. Las mujeres que me gustaban, siempre estaban lejos de mí. Y por eso me conformé con volver a la chica que no me gustaba, porque fue la única que se interesó por mí, pero para su desgracia, yo jamás me interesé en ella. Y aunque intenté forzarme a quererla, jamás pude hacerlo. Por lo tanto no pasó mucho tiempo antes de que ella fuera quien decidiría abandonarme. Ahora sí no tenía a nadie, y solo porque mi corazón se resistía a quererla de verdad. Díganme si eso no es cruel. Pero hasta ahora, los amigos y las parejas, eran cosas con las que podía convivir. Aunque muy por dentro sabía que no era justo que la vida jamás me sonriera, aprendí a vivir con ello, con la esperanza de que algún día encontraría a alguien que me entendiera. Pero si había algo que fue lo que prácticamente empezó a enfermarme el alma, fue el tema académico. Yo sé perfectamente que Diana se esforzaba por conseguir un gran rendimiento escolar. Hacía lo que tenía que hacer y le daba resultado, pero yo no dejaba de pensar que también era parte de esa suerte que la rodeaba. ¿Por qué hablo de esto? Porque, si bien la empatía no es algo que compartamos, la inteligencia sí lo es. Yo en la escuela no era malo, era realmente listo. Mi problema era que las tonterías que te enseñan en la escuela siempre me resultaron aburridas e innecesarias. Y en esto último sé que no me equivoco porque muchos piensan como yo. Y sé que Diana era lo suficientemente lista para darse cuenta. Aún así ella sacaba las mejores calificaciones. Yo me tenía que conformar con aprobar a duras penas a fin de año. Lo hacía porque la única forma de motivarme a estudiar esas materias ridículas, era con la presión de saber que si no rendía bien, perdería el año. Era como entrar a un partido de fútbol. Mientras que en un amistoso tu única motivación es jugar porque te gusta, en la final de un torneo juegas para no perder. Tienes que ganar y esa es la motivación. El problema es que a mí, ni el fútbol ni la escuela me gustaban. No tenía motivación salvo en las materias que me interesaban como historia y química. Y a ambas las aprobaba de punta a punta, pero eso jamás nadie me lo reconoció. Solo se centraban en lo que no conseguía. Diana podía hacerlo con todas, incluso con las que odiaba. Ella podía estudiar todo el año y a fin de año para aprobar con buenas calificaciones todas sus materias. Porque ella podía y yo no. Me resultaba tan injusto e irritante que mi cerebro también fuese defectuoso. Tal vez no me hubiera molestado tanto, de no ser por las estúpidas comparaciones. Las críticas de mis estúpidos padres solo me recordaban lo malo que era a diferencia de las excelentes notas de Diana. Eso era lo que realmente me molestaba. Las comparaciones. Parecía que se veían obligados a compararnos, a analizarnos, a remarcar nuestras diferencias. Y querían hacerlo, porque eso les justificaba y les recordaba por qué amaban tanto a su hija. Tenían una demostración de lo que era la hija perfecta y de lo que no lo era. Yo era el experimento fallido. Además les gustaba humillarme públicamente, pues en los cotidianos cotorreos entre mamá y mis tíos y abuelos, siempre se hablaba de lo maravillosa que era Diana y cuando se acordaban de mí era solo para recordarles lo diferente que yo era. Solo me utilizaban para compararme con mi hermana. Yo sé que no me odiaban, pero hay algo que es peor que te odien, es que ni siquiera te tengan en cuenta. Sin embargo, lo que realmente más me dolía era que yo odiaba a muchas personas. Pero no podía odiar a Diana. Pues aunque sabía que no era justo que la vida jamás me tirara un rayo de esperanza. Jamás pude culpar a Diana, porque como bien dije, ella solo vivía su vida según sus parámetros. Hacía lo mismo que yo, pero sus parámetros estaban aceptados socialmente, y los míos no. Eso me fastidiaba. Pero no era ella, era la puta sociedad que no valoraba mis principios. La maldita injusticia que se empecinaba en poner los parámetros de Diana en la excelencia y a los míos de descartarlos. Como si fuera un maldito inadaptado social. Me forcé a odiar a mi hermana pero no podía, porque ella no era la culpable. Además, yo también la quería, porque fue una de las pocas en ver mi potencial y no juzgarme. Al contrario, intentó ayudarme a mejorar. Pero lo que no entendía es que yo, no necesitaba mejorar, porque yo no había hecho nada malo, simplemente era lo que era. Igual que ella. Solo que ella era más agradable a los ojos de la sociedad y yo era más ajeno a ese mundo. Viví muchos años así. Hundido en mi profundo resentimiento.
Tuve caídas en depresión, me recluí socialmente. Papá y mamá jamás se preocuparon por mi estado anímico. Por verme tan apartado de todo. A ellos les bastaba contarme lo que pedía para no tener que lidiar con su otro hijo, el ignorado, el raro. Mis constantes fracasos en mis proyectos, en las fórmulas que inventaba para encontrar mi camino en este universo rodeado de auténticos locos, solo me hacían ver que nada tenía sentido. Llego a un punto sin retorno en el que veía la vida y no veía nada. Veía el pasado y solo veía dolor. Veía el futuro y solo veía más miedo. La vida no tiene sentido. Esa frase se volvía tan real con el pasar del tiempo. Caí en la cuenta de que, la única persona que podría ayudarme, era yo mismo. No podía esperar nada de nadie, porque nadie veía el mundo como yo lo miraba. Estaba solo, y no podía negar lo que era. Intentar negarme a mí mismo era más destructivo. Pero tampoco podía obligar al mundo a aceptarme tal y como era. Entonces, ¿qué podía hacer? Si no podía solucionarlo, ¿qué hacer al menos para alivianar este dolor? Fue en torno a esta pregunta que comencé a formular una serie de hipótesis y llegué a una contundente conclusión. Debía eliminar lo que me hacía daño. Aquello que me hacía infeliz, debía quitarlo de mi vida. Tenía que hacerlo porque si seguía conviviendo con mi propio resentimiento, entonces, sí, me volvería loco. Debía salvarme de eso. Todos quieren convencerme de que fue una locura, pero deben entenderme por qué lo hice. Creen que no fue duro para mí. Creen que no fue difícil ir a casa y pedirle a mi hermana que se quedara conmigo el fin de semana para ayudarme en un trabajo final que tenía que hacer. Que no aprovechara el momento en que papá y mamá iban a casa de mis abuelos, como hacían todos los fines de semana, a seguir hablando de su perfecta hija y a seguir comparándonos. Claro que no fue fácil. No fue fácil pedirle que leyera los puntos que tenía que hacer de mi trabajo, mientras yo me dirigía al garaje en busca del martillo que tenía guardado. No fue fácil acercarme a ella mientras seguía leyendo mi cuaderno. El corazón me palpitaba a 1000 por hora, el sudor hacía que el mango de madera se me resbalara. Y el saber que cada paso que daba, era un segundo menos de vida que tenía mi hermana. Cuando me entraron dudas, me apresuré a actuar, sabía que si me daba lugar a dudar no lo haría jamás. Pero en el apuro no pude darle el golpe certero en la nuca que sé que la hubiese matado rápido y sin dolor. En cambio de eso el martillo golpeó con fuerza a un costado de su cabeza. Diana dio un grito ahogado de dolor y cayó a un costado. Me quedé paralizado por un momento. Mi plan, al igual que todos los planes que intentaba, había fallado. Por un momento pensé en pedirle disculpas y olvidar aquello. Pero ¿cuál sería la consecuencia de este acto? Si mis padres no me odiaban todavía, este acto definitivamente habría acabado mi relación con ellos. Pero la muerte de Diana lo haría de todas llenas. Entonces me recordé a mí mismo por qué estaba haciendo esto. No se trataba de ella, ni de mis padres, sino de mí mismo. De mi dolor. Diana representaba el dolor que sentía por no coincidir en este mundo. Aunque el mundo no fuese a cambiar, sabía que al menos asesinarla me traería algo de paz mental. Y esa paz mental era más fuerte que el dolor que me causaría su muerte. Así que dejé de dudar. Mientras la veía gateando, mareada por el golpe, intentando alejarse de mí. Arremetí nuevamente contra ella. Traté de dárselo en la nuca, para matarla rápido, yo no quería que sufriera. Pero su instinto de supervivencia hizo que se protegiera y entonces le golpeé los dedos de las manos. Ella gritó de dolor, mientras chillaban mi nombre rogándome que parara por favor. Al escuchar su voz, estuve a punto de quebrarme, de detenerme. Pero sabía que era la única oportunidad que tenía. Me forcé a no escucharla, a fingir que era una persona que odiaba con toda mi alma. La tomé de los pelos, y golpeé fuertemente su cara desprotegida con el martillo. El golpe la hizo caer boca arriba. Me salpicó su perfecta sangre roja en mi cara. Mientras ella gritaba a duras penas, pues la sangre empezó a ahogarla, yo me limpié el rostro rápidamente. No quería sangre de mi hermana en mi cara. No pude aguantar su sollozo interrumpido de escupitajos de sangre. Me armé de muchísimo valor y la golpeé nuevamente en el rostro. Y después otra vez, y otra vez, y otra vez. La golpeé sin mirarla mientras oía el ruido del acero del martillo machucando su carne y su cráneo. Sus gritos se volvieron cada vez menos audibles. Después solo hubo silencio, yo solo seguía golpeando su cuerpo ya muerto. No podía parar, mientras lloraba y le pedía perdón. Cuando al fin encontré la fuerza para detenerme, caí exhausto al suelo. Miré el martillo, y vi parte de su líquido cerebral en él. Fue suficiente para comprobar que Diana ya estaba bien muerta.
Cargué mi mochila con algo de ropa y dinero que le saqué a mis padres y me di a la fuga. Creo que no hace falta aclarar que mis padres descubrieron todo y que fui el primer sospechoso del crimen para la policía. Ni siquiera me molesté en tratar de encubrir la evidencia, pues ya lo había planeado todo. Desde antes de planear la muerte de Diana, ya había aceptado que mi vida asquerosamente rutinaria y sin sentido había terminado. No tenía ningún otro plan más que eliminar el foco de mi infelicidad, pero el plan no estaba completo. Yo no iría a la cárcel. Todavía tenía que terminar lo que había empezado. Así que esa es la razón por la que escribo, a modo de confesión, esto. Lo hago mientras tengo en el suelo, a los pies de mi mesa, a mis padres forcejeando por liberarse de los costales en los que los puse. Ellos no saben quién los ha secuestrado. Y no lo sabrán nunca. No espero que nadie entienda mis razones para hacer esto. Simplemente quería que todos supieran que no estoy loco, que no actúe bajo los efectos de la ira. Que solo estoy devolviéndole al mundo un poco del dolor que siempre me causó. Que todos, amigos, vecinos y familiares, sepan que mis padres no volverán. Los reuniré con su amada hija en el cielo. Pero no se preocupen, la muerte de Diana me dio la experiencia que necesitaba. El martillo esta vez no vacilará en mis manos. No temblaré y le daré a mis padres una muerte rápida e indolora. No temo a lo que pueda depararme el futuro, al menos no en esta vida. Pues de todas formas cuando los rayos del sol aparezcan por el este, yo ya habré dejado este asqueroso e injusto mundo para siempre.